Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar nuevo de República. En esta ocasión nos toca hablar de qué pasó esta semana. Empezamos a abrir, hemos sido muy insistentes en las últimas semanas de que era ya importante arrancar la apertura del país, la apertura de las diferentes ciudades del país. Aunque si bien es cierto, nunca estuvimos completamente cerrados, gracias a Dios, creo que el presidente fue muy acertado en no hacer cierres completos como en otros países, porque ni social ni económicamente eso hubiera sido tolerable. Pero sí, habían varias industrias, habían varios sectores a la vista que estaban sufriendo o que están todavía sufriendo muchísimo, pero estaban sufriendo al estar completamente cerrados, como los restaurantes, como los hoteles, pero también habían otro montón de sectores o otro montón de personas o de comercios dentro de los centros comerciales, pero todo lo que es las consecuencias no deseadas, todo lo que venía, todos esos comerciantes detrás de estos negocios que estaban también tronándose los dedos, que estaban también sin ninguna actividad económica. Y eso ya era intolerable, intolerable para el país, y creo que ya tocaba, yo en lo personal creo que ya tocaba una apertura responsable como la que se está empezando a dar. Pero honestamente esta apertura en un país como Guatemala hubiera sido completamente irresponsable si no hubiéramos tenido una preparación como la que tuvo la municipalidad. Por la gracia de Dios, pues tenemos una municipalidad muy proactiva, muy buena ejecutora, desde hace muchísimos años, equipos de muy buenos ejecutivos, cosa que no necesariamente vemos en todas las áreas del Estado, lamentablemente. Y esto ha generado que la municipalidad genere unas condiciones para que esta apertura, pues con todos los riesgos que conlleva, esté bastante mejor preparada la ciudad de Guatemala, que era donde es el epicentro, y primero Dios, otras municipalidades. Entiendo que ya hay otras municipalidades del país que están adoptando su estrategia. Y esto es el Plan Santiago, que para presentárnoslo tenemos hoy a dos personas, probablemente las dos personas, pues sin quitarle mérito al alcalde, más importantes del plan, que es el secretario general de la Municipalidad de Guatemala, el licenciado Héctor Flores, que es la persona encargada digamos, el project manager de este plan, y el doctor Edgar López, que es el presidente del Consejo Médico de la Ciudad Capital, además de ser el decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Rafael Andívar. O sea, la municipalidad se ha hecho acompañar de un médico de mucho renombre para poder abordar, para poder acompañar a los ciudadanos en este proceso. Entonces, sin más introducción, quiero dar la bienvenida a Héctor y al doctor López. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Héctor y doctor López. Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar donde esperamos compartir con ustedes las ideas principales de cuál ha sido la preparación que Ciudad de Guatemala, liderada por nuestro alcalde Ricardo Quiñones, ha ido tomando. Para iniciar la presentación, nos gustaría poder compartir con ustedes un video que de alguna forma funciona muy bien para efectos de prólogo y nos va a facilitar la presentación en lo sucesivo. Así es que no sé si ahí en la parte técnica nos ayudan para poner el video. Ahí va. Muchísimas gracias, Héctor. Para enfrentar la pandemia del coronavirus, la ciudad de Guatemala ha puesto en acción el Plan Santiago, en defensa de la salud y la vida de las personas. Este plan está estructurado en 3 fases: contención, mitigación e ingreso a la nueva normalidad. Durante la contención, el equipo municipal, con el alcalde Ricardo Quiñones al frente,
se ha centrado en apoyar el cumplimiento de los protocolos y disposiciones de las autoridades de salud, trabajando en la calle, manteniendo el funcionamiento de la ciudad para quienes están resguardados en casa y juntos enfrentar el desafío. La fase de mitigación conlleva un esfuerzo intenso de ayuda para estar cerca de los vecinos por medio de las alcaldías auxiliares, articulando despensas para compartir, dirigiendo la distribución de donaciones, trasladando asistencia de diagnóstico médico a través del call center de MedicAve con los campamentos de bienestar respiratorio y además entrega de kit de medicinas para apoyar a las personas vulnerables. Se realiza una intensa campaña de higiene, saneamiento y limpieza en las plazas, espacios peatonales, calles y en todos los mercados y centrales de abastos de la ciudad. Se garantizan los servicios básicos, abastecimiento de mercados, agua potable y extracción de basura. Los policías municipales enfrentan cada día el reto, provistos con el equipo adecuado de protección, desde la primera línea de acción, regulando el tránsito, verificando el cumplimiento de las medidas de emergencia y manteniendo la paz social, generando así resiliencia en la población y confianza en las autoridades. Dando paso a la reactivación económica con la nueva normalidad, donde se está planificando y coordinando con las mancomunidades del área metropolitana, el gobierno central y el sector privado, que a través de inversión social, pública y privada impulsarán la reactivación económica integral en la medida que se supere la emergencia. La inversión social impulsará proyectos que estimulen el emprendimiento y la educación, con enfoque en la apertura de oportunidades para la juventud y creación de empleo. También se promoverá el proyecto de vivienda propia, se activará la economía y mejorará la calidad de vida de miles de familias guatemaltecas. La inversión pública y público-privada serán los catalizadores que impulsen grandes proyectos de infraestructura, corredores viales, pasos a desnivel, colectores de agua y proyectos de movilidad de gran impacto como el Metrorriel, Aerometro, ampliación de la red Transmetro, extensión de ciclovías y la implementación de un nuevo sistema de bus público. La inversión privada retomará las acciones previamente planificadas, enfocándose en el impulso de los polos de desarrollo en la región metropolitana, la estimulación de corredores de crecimiento económico y empleo en 3 ejes, sur, norte y este-oeste, para generar progreso, intercambio comercial, nuevos centros de actividades y prosperidad sostenible. El paso de la pandemia del COVID-19 reconfigurará la vida de la ciudad de Guatemala, que se recuperará innovadoramente, trabajando todos los sectores juntos para generar el modelo de desarrollo sostenible integral deseado, creando así más oportunidades de empleo, mejores condiciones de vida, más vivienda y bienestar para nuestros ciudadanos. Porque hoy es tiempo de unirnos y trabajar juntos. Porque juntos logramos más. Municipalidad de Guatemala. Bueno, en lo que te pone la presentación, Héctor, quisiera antes que nada felicitarlos, ¿verdad? Creo que la municipalidad ha hecho un excelente trabajo. Y segundo, creo que es importante que hagamos ver como república, porque aquí tuvimos hace unas semanas a un congresista de Guayaquil que nos demostró cómo en Guayaquil lo habían logrado abrir. Les cuento que también lo están haciendo ahora en Panamá, están simulando este mismo ejemplo en Panamá y por lo tanto, pues no me queda más que felicitarlos y agradecerles la apertura y la dedicación y la entrega que le han dado a esto. Entonces, Héctor, muchísimas gracias. Te dejo con el micrófono. Entiendo que ya tú con el doctor López se coordinan. Al final de la presentación vamos a tener preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y mientras las van dejando, nosotros las vamos a ir recogiendo para post a la presentación podemos entrar a la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Héctor. Un gusto, Rodrigo.
Ahí va la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. En la presentación saben ustedes que teníamos un poco el propósito de esta explicación es tratar de trasladarles cómo la ciudad se ha organizado. Saben bien que la institución municipal es muy fuerte en el área de planificación. Mucha gente tiene una, como lo decía Rodrigo, algún tipo de reconocimiento hacia el nivel de ejecución que tiene la MUNI, pero eso siempre se basa en una planificación. Obviamente estamos hablando de una epidemia que vino a caernos como una emergencia que afectó al mundo entero, sin previo aviso y sin que hubiese la posibilidad de haber tenido la más mínima idea de cómo enfrentar el problema. Sin embargo, pues nuestro alcalde Ricardo Quiñones organizó la ciudad estructurando este Plan Santiago y definiendo, como lo vieron en el video, esas 3 etapas que ven en la filmina que tienen delante de ustedes. Generó y dijo, bueno, hay 3 ejes de acción que tenemos que empujar. El de la contención, que tiene que ver con generar todas aquellas medidas que aseguraran la continuidad en la prestación de los servicios públicos municipales. Evidentemente, una ciudad no puede funcionar sin que hayan centros de abasto como los mercados, el suministro del agua, la administración del tránsito. Entonces, había que generar toda una serie de acciones traducidas, por supuesto, muchas de ellas en protocolos para garantizar que se diera la continuidad de esos servicios públicos en el tiempo. Esto estamos hablando que cuando la epidemia hace su aparición el 13 de marzo, pues hubo necesidad de sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque necesitamos que la ciudad siga funcionando y que los prestadores de los servicios municipales logremos que no importa si la epidemia va avanzando o llega a una parte alta como la que estamos viviendo ahora, pues necesitamos seguir logrando que los servicios se sigan dando. Y esa es, digamos, la primera etapa que tiene que ver con el tema de la contención. Después está la etapa de la mitigación, que esa tiene que ver propiamente con la respuesta a la enfermedad, la administración de la epidemia, digamos, dentro del municipio. Y finalmente, la etapa o el eje de acción de la nueva normalidad, que tiene que ver con aquellas acciones que de alguna forma nos permitan reactivar económicamente el municipio. Al final son 3 ejes de acción que interactúan y no funcionan secuencialmente, sino los 3 convergen, porque en algún punto, justo en este momento, todo mundo puede apreciar que efectivamente seguimos en el tema de la mitigación, pero también se da una reapertura en la forma como el presidente de la República lo permitió. Y entonces, de alguna forma, se administra ya la planificación y los protocolos que han sido trabajados con el Ministerio de Salud para las nuevas reaperturas. Se tiene que seguir mitigando y, por supuesto, que la prestación de los servicios públicos tiene que seguir, tienen que seguir. Y entonces tenemos que seguir en esta idea que, como lo plantea las fotografías que tienen frente a ustedes, la idea siempre fue apoyar, ayudar y articular no solo al gobierno central y con el gobierno central, sino con toda una serie de instituciones y el sector público y privado mismo que de alguna manera nos han apoyado y hemos tratado de ir ordenando el municipio a partir de estos esfuerzos. Es momento de que hablemos propiamente del coronavirus. Como lo podemos ver, vamos a hablar de esta fase 2 de mitigación. Para esta primera fase o para esta fase de mitigación, quisiera permitirme presentar aquí a nuestro presidente del Consejo Médico, el doctor López, que nos va a hacer favor de introducirnos en este tema del coronavirus. Por favor, la siguiente filmina. Edgar, adelante. Muchas gracias, Héctor. Un saludo a la distinguida audiencia. Bueno, la siguiente hace filmina, por favor. menos de un año, en un lugar muy lejano en el mundo a nosotros, la ciudad de Wuhan,
empieza lo que se iba a convertir en los siguientes días, meses, en una terrible pandemia. Y a propósito de eso, las pandemias habían estado ocurriendo más o menos cada 50 años. Pero al revisar, desde el 2010 han habido 4 pandemias. Recordamos el SARS, recordamos el MERS, recordamos el H1N1 y ahora el COVID-19. Bueno, esto ha venido a constituir un problema que se extendió en todo el mundo al punto de tener hoy más de 17 millones de personas infectadas, de tener 600,000 muertos, una tasa de mortalidad de 3.5% mundial, y en nuestro país 48,000 casos, 1.800 personas que ya han muerto, y eventualmente una tasa de letalidad de 3.8, un poquito parecida a la tasa mundial. Cuando nosotros hablamos de salud, recordemos que salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y eventualmente, pensando en esto, efectivamente estamos frente a un tema en donde se ha afectado lo físico, se ha afectado lo psicológico y también el tema social. La característica principal de esta pandemia es que se contagia muy rápido entre las personas, tremendamente rápido. Y esto se contagia porque entre personas a personas, cuando estornudan, cuando tosen, cuando tocan objetos y van a lo que llamamos la zona T de la cara, que es el tocarnos la cara, la boca, la nariz, los ojos, estamos directamente siendo fuentes de contagios. Y una característica, repito, muy importante es la rapidez con que esto se contagia. Y naturalmente, al pasar al virus al cuerpo, la mayoría de las afecciones van a tocar diferentes órganos, pero principalmente el sistema respiratorio, al punto de provocar cosas como, por ejemplo, fiebre, que puede ser el significado de un proceso inflamatorio o infeccioso que está sucediendo, hasta cosas como una tos seca, la falta de olor, la falta de sabor al comer, la dificultad para respirar, la sensación de fatiga traducida en la disminución de los niveles de oxígeno, cuando hoy con aparatitos pequeños como los oxímetros de pulso los tomamos y eventualmente en ese momentito vemos que el oxígeno bajó. Luego, los síntomas más importantes a raíz de este contacto con el virus, pues eventualmente consisten en esa fatiga, consisten en ese dolor muscular, en ese dolor de huesos, en esa fiebre, en esa sudoración, en esa tos y en esos síntomas generales que incluso pueden llevar a manifestaciones que no pudieran tener o parecer tener que ver con temas respiratorios como manifestaciones gastrointestinales. Y ya les decía, la falta de olfato, la falta del sentido del gusto, del sabor a las cosas y problemas gastrointestinales como diarrea. Cuando tenemos todas estas cosas, tenemos que estar bien informados que podemos estar frente a esto nuevo que viene. Y a lo mejor, en la medida en que vaya apareciendo una, o aparezca otra, o aparezcan 3, en la medida en que estemos viendo que algo está sucediendo diferente en el cuerpo, es el momento de buscar la ayuda médica. Primero, para que nos informen adecuadamente. Primero, para que realmente estemos seguros frente a qué estamos, en el caso personal de nosotros, y un doctor con conocimiento nos pueda informar y aconsejar apropiadamente sobre qué debemos hacer. Muchas gracias Edgar. Vamos a seguir la presentación. Ahora quisiera presentarles alrededor de la filmina que tienen frente a ustedes. Allí podrán notar que está el Plan Santiago. El Plan Santiago, en realidad, lo que hizo fue, en esta etapa de la fase 2 de mitigación, el plan lo estructuramos con los 5 o 6 componentes que vamos a compartirles, y a lo largo de esto vamos a llevar el desarrollo de la presentación. En primer lugar,
pues atender un problema del tamaño que la ciudad tenía frente a sí, no podía circunscribirse a una sola acción, sino a un conjunto de acciones que, como vamos a ver en este momento, están relacionadas y de alguna manera fuimos avanzando en el tiempo para tratar de atenderlas. En el número 1 tienen el Medicabe, que el Medicabe al final es, como lo vamos a ver, una acción primera que tomamos frente al tema de la epidemia, que tiene que ver con un test electrónico. También se ha implementado un call center que está íntimamente relacionado con el test electrónico llamado Medicabe. Por supuesto que hay acciones en el área de infraestructura. De eso vamos a hablar desarrolladamente a lo largo de esta conversación, que los campamentos, centros de bienestar respiratorio, y tenemos ya en marcha la construcción de un centro de cuarentena en zona 21, que también es importante. El tema del kit médico, del que nos hablará el doctor López en su momento, y la articulación con distintos actores que se vuelve necesario para poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza. Vamos a ver en su momento que para poder lograr este tema de los campamentos hemos tenido que articular con distintas instituciones. Quizás el desafío más grande que hemos tenido es que, pues para poder actuar dentro de una epidemia conforme a la legislación nacional, lo que tenemos es un sistema de salud, y ese sistema de salud, el rector de ese sistema es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con quien hemos hecho un equipo de trabajo. Dentro de esa organización también hay unas dependencias específicas que interactúan como autoridad máxima de salud dentro de los municipios, y pues lo que ha habido es un esfuerzo, una articulación importante para poder lograr los resultados, las autorizaciones y de alguna manera trabajo conjunto que han generado productos y resultados que se han puesto al servicio de los vecinos. Si me ayuda por favor con la siguiente. Todo este trabajo de atender a los vecinos, digamos, de darles la oportunidad de que se realicen un test, de tener la oportunidad de que puedan usar un teléfono para recibir asesoría, de generar asistencia del tipo primaria, como la que damos en los campamentos, lo vamos a ver más adelante, el tema de los kits, no estaría completo si no logramos tener lo que los epidemiólogos llaman el proyecto de rastreo, que tiene que ver con que al final de cuentas una persona infectada como mínimo, una persona positiva a COVID como mínimo, ha infectado, dicen los epidemiólogos, al menos a 2 personas. Entonces se hace muy importante, que ese es el último proyecto en el que estamos trabajando, con apoyo de la cooperación internacional y el mismo Ministerio de Salud, tratando de ver cómo se le da atención a estos casos que surgen derivados de la persona que ya está confirmada como positivo o que es un caso sospechoso de COVID. Incluso para el mismo enfermo es necesario darle un seguimiento para poder ver en qué momento él llega a una etapa de recuperación y que de esa manera también se puedan actualizar las estadísticas que se llevan con respecto al tema de la enfermedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a hablar ahora del Medicabe. ¿Qué es el Medicabe? Pues el Medicabe, por favor, la siguiente. El planteamiento fue generar, por tratarse de una epidemia contagiosa, la primera inquietud del equipo a cargo de estos trabajos fue generar un test electrónico. Es una evaluación a través de una aplicación que tenemos y que pueden descargar gratuitamente en Google Play o en App Store, dependiendo del tipo de teléfono que cada quien tenga. Aquí funciona un apartado que se llama, como lo ven en la pantalla, Medicabe. La persona ingresa a esa aplicación, ahí le hacen una serie de preguntas. Este es un test que se desarrolló y generó y se trabajó en un algoritmo que en conjunto con los mejores epidemiólogos que tiene el Ministerio de Salud, la municipalidad poniendo la tecnología, los programadores y por supuesto una aplicación que ya existía, porque nosotros la habíamos desarrollado para terremoto, pero aquí tuvimos que añadirle, digamos, este apartado. Le permite a la persona en su casa, no importa el día, no importa la hora, si siente los problemas o digamos que está sintiendo cambios en su cuerpo, como decía el doctor López, pues ahí se realiza la evaluación y la máquina le da un resultado y le dice, tú eres o no eres
un caso sospechoso de COVID. Y digamos, esta herramienta tecnológica se vuelve muy importante porque al final la idea no era solo dejarle a la persona sabida, digamos, de que tenía que consultar a un médico, sino que de una vez la aplicación le conduce y está conectada con el call center de la Municipalidad de Guatemala, también el de los bomberos municipales, de manera que la aplicación le permite llegar incluso a pedir una ambulancia, si fuera el caso, digamos, pero lo más importante es que con un equipo de médicos que acá, trabajando en equipo con Edgar, se logró conseguir, y los médicos, en el momento en que les transfieren la llamada, los médicos dan una asesoría a la persona dependiendo el tipo de paciente que se identifica conforme a un manual de clasificatorio de pacientes que manejamos, un manual de triaje técnicamente expresado. Esta herramienta también ha sido muy importante tenerla para los campamentos que tenemos, porque nos ayuda en lo de la clasificación de los pacientes. Entonces, digamos que este fue un primer paso que se dio. Luego fue necesario, por favor, la siguiente, instrumentar el call center. El call center al final se estructuró para poder atender a aquella persona que quisiera acceder de manera directa, vía telefónica, con el equipo de médicos que tenemos asesorando a las personas que llaman, o bien, como lo muestra el diagrama a la derecha, a través de este 1537 puede la persona llamar a hacer su consulta, o bien también el call center está interconectado, como ya lo expresé, con la aplicación del Medicabe. Finalmente el Medicabe, el test electrónico que les mencioné, los lleva al punto en el que los contacta con el call center para poder recibir una ayuda. Y esta es una parte importante que, como vamos a ver, también está vinculada con el proyecto de rastreo, que es el futuro hacia donde la municipalidad está trabajando para no solo diagnosticar, atender, medicar, sino también darle seguimiento a los pacientes para ver, digamos, cuál fue su condición y sobre todo para tratar de ver hacia dónde evoluciona los contagios o los contactos con los que tuvo relación la persona que salió positiva de COVID o resulta un caso sospechoso. Si pasamos a la siguiente, entonces, esto también nos dio pie, ya con esto implementado, a la figura esta de los campamentos centros de bienestar respiratorio, que como pueden notar, aquí hay varios logotipos, porque este es un proyecto que hemos logrado sacar adelante con apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección de Área de Salud del mismo ministerio, los bomberos municipales que han sido fundamentales en este trabajo, el sector privado agrupado en el COINCIDE, el Consejo Médico de la ciudad, que tenemos a su presidente precisamente aquí participando con nosotros. Hay una asociación que se llama Volunca, que son voluntarios para catástrofes, que también es un grupo de médicos que nos han ayudado para ir conformando, digamos, toda la parte conceptual, el tema de manuales, el tema de protocolos, como vamos a ver qué funciona. Y tal vez aquí solamente hacer un comentario. No se llaman estos campamentos COVID, ni centros COVID o centros de coronavirus, porque la idea es que aquí estamos dándole atención a cualquiera que tenga un síntoma respiratorio. Y eso es importante porque ha habido mucha estigmatización para la persona que se reconoce portadora de coronavirus o del COVID-19. Al final, la idea es que la gente pueda llegar sin que se forme un prejuicio alrededor de la persona. Y también es importante señalar la naturaleza del campamento. Los campamentos son, conforme a la instrucción de nuestro alcalde Quiñones, un esfuerzo para llevar la medicina o el tratamiento médico al barrio. Y esta es dentro del sistema de salud que nuestra legislación permite una atención primaria. ¿Qué significa? Que los campamentos no son un hospital, ahí no hay encamamiento, ahí no hay, porque la hospitalización dentro del sistema de salud de este país forma parte de la atención de tercer nivel. Significa que hay distintos actores que cumplen distintos roles. El tema de los campamentos se trata de una atención ambulatoria,
que permite, mediante un sistema, mediante un manual de triaje o clasificatorio de pacientes, clasificarlos, atenderlos con los conceptos que vamos a ver, y tal vez si pasamos a la siguiente. Esta modalidad de campamentos la hemos implementado, como ven el mapa de la ciudad, estamos prácticamente en 5 puntos que de alguna manera nos permite decir y afirmar que tenemos cubiertos los puntos cardinales de la ciudad, de forma tal que en sus círculos de influencia, pues cubrimos una buena cantidad de colonias y zonas dentro de la ciudad. Los 5 primeros fueron aperturados en zona 18, zona 7, zona 6, zona 12 y zona 16, siguiendo los criterios de niveles de contagio y sugerencias que hemos tomado en conjunto con el Ministerio de Salud. El señor alcalde dio la instrucción de que en este tipo de atenciones no podemos parar, y de hecho para el próximo lunes ustedes en primicia sabrán que, o saben en este momento, que vamos a aperturar 2 campamentos móviles más, que van a funcionar con la misma lógica que tienen estos primeros 5, pero que vamos a colocar para que funcionen 10 días en una zona y desmontamos y lo llevamos 10 días a otra zona, y van a ser 2 en simultáneo para de alguna manera empezar a prestar servicio en la parte central del mapa que ustedes tienen en este momento en pantalla. Sigamos, por favor. Para poder llegar a esto de los campamentos, tuvimos que crear varios tipos de campamento. Por favor, pasamos a la siguiente. Empezamos la primera fase de inauguraciones con lo que hemos denominado campamentos formales. Dado que el alcalde Quiñones pidió que los campamentos, dada el desarrollo de la epidemia en el municipio de la manera como lo teníamos, pidió que se hiciera de manera rápida y que tuviéramos una respuesta municipal con una velocidad que fuera importante para el apoyo inmediato a los vecinos. Y dentro de esa línea, pues escogimos entonces lugares que ya funcionaban como centros de capacitación municipal o los teníamos para otros propósitos, y con una infraestructura ya hecha, logramos adecuarlas para que funcionara el tipo de campamentos que ustedes ven en las fotografías que tienen frente a sí. Sigamos. Tenemos también los campamentos de tipo temporal más como tipo carpa, que se inauguró recientemente en la zona 16, que funciona con el plano que está a la derecha de la imagen que ustedes tienen. Funciona con una lógica que cumple los protocolos y los manuales de atención que tenemos, que esta, digamos, es una modalidad que le abre muchísimas puertas. Vinieron varios alcaldes del interior, varios alcaldes de municipios del interior a ver este formato, convocados por el alcalde, porque para ellos en el interior, que quizás no tengan la infraestructura que pudiéramos tener en Ciudad de Guatemala, los predios baldíos y la posibilidad de instalación de carpas abre una gran oportunidad para la réplica rápida de estos campamentos. Entendemos que están por inaugurar ya la primera réplica en el municipio de Villanueva. Déjenme contarles que el alcalde de la ciudad ha hecho una articulación importante con todos y cada uno de los alcaldes del departamento, tratando de trasladar y entregar toda la información que está en nuestro poder para que la atención se pueda replicar en este mismo formato. Sigamos, por favor. Y tenemos, por último, la modalidad de los campamentos móviles que ya les indicaba. Nosotros damos servicios de llevar computación a los barrios en estos furgones o estas plataformas que ven allí. Hoy le hemos quitado esa parte y los hemos adecuado para clínicas, combinándolas con un toldo para la sala de espera, y es así como van a funcionar estos campamentos móviles. Sigamos. ¿Cómo funcionan los campamentos? Por favor, la siguiente. En cuanto al funcionamiento de los campamentos en sí, pues tenemos ahí, en cada campamento hay un equipo de 6 auxiliares médicos, entre enfermeras, enfermeros o paramédicos, un médico presencial que está en cada uno de los campamentos, más unos médicos que atienden bajo el concepto de telemedicina, que están generalmente entre 2 y 3 médicos,
para poder, digamos, atender a todos los visitantes. La forma como estamos o como se diseñó el funcionamiento del campamento es que tenemos una desinfección profunda de las instalaciones antes de que se inicie la jornada. Después hay protocolos muy estrictos del ingreso del personal, los médicos y los auxiliares médicos. Hay una revisión completa para ver que quien llegue a trabajar ahí esté en óptimas condiciones para que no genere un problema. Se diseñaron unos protocolos que detallan, pero con sumo cuidado y muy meticulosamente, el orden en el que se colocan los trajes de bioseguridad que ustedes ven en las fotografías. Sigamos, por favor. Que esto es muy importante para nosotros, para que no se generen contagios. Se diseñaron áreas de espera que cumplen con la norma del distanciamiento social. Toda persona que ingresa a los campamentos, pues, es por principio, sufre, digamos, de alguna evaluación en cuanto a su temperatura. También se le proporciona desinfectante. Ven ustedes que hay un área que se le llama pretriaje, que en esa área lo que se hace es que se le toman los datos al paciente y a la vez en ese lugar está colocado el Medicabe, el test electrónico que les enseñé al principio. Aquí le hacen el test y si la persona sale sospechoso, él ya es una clasificación. Ese lugar es muy importante porque electrónicamente, una vez que se toman los datos y se tiene el resultado del test, todo eso sube en simultáneo a los médicos tratantes para que ellos, antes de que la persona llegue a estar frente a ellos, ya tienen el antecedente de qué tipo de paciente están recibiendo. Hay unas áreas de espera, como pueden ver al señor, está viendo una televisión, porque para no manejar papel que puede crear virus, entonces, o transportar virus, en un software que tenemos, que la municipalidad tiene para administrar un sistema de colas, se van llamando a los pacientes a las clínicas y finalmente en la fotografía hacia abajo ven a una doctora en una pantalla que está atendiendo a uno de los pacientes, interactúa con la persona. Obviamente la doctora ya tiene en su poder la ficha médica y a partir de ahí se genera, digamos, la atención y la prescripción para el caso que corresponda. Sigamos. Por favor, en este momento tenemos, para que tengan una idea, llevamos 1,279 personas. Esa es una información al día de antier. Estimamos que ahorita ya deberemos andar por las 1,300 y tantas personas. Aquí está más o menos lo que hemos atendido por cada uno de los campamentos y también las personas que hemos atendido en el cuadro verde en todas las zonas de la ciudad. Prácticamente hemos atendido a personas en toda la ciudad. Y esto de alguna manera refleja la esencia y la razón de ser de estos campamentos, porque si no existieran estas alternativas, probablemente estaríamos hablando de 1,279 personas que estarían haciendo cola para tratar de entrar a un sistema o centro hospitalario, que por otro lado, ante la demanda que ha habido de la enfermedad, están bastante llenos. Tienen un problema de esa sobresaturación. Entonces, creemos que este ha sido pues un aporte bien puntual y muy concreto para este tema. Sigamos, por favor. Para poder, no obstante todos estos esfuerzos, se necesita crecer en la velocidad de implementación de estos campamentos. Y el alcalde Quiñones diseñó una estrategia según la cual podíamos crecer para poder, digamos, llevar este mismo modelo de atención con esta lógica a otros sectores y así crecer más rápidamente en la cantidad de campamentos que podamos tener en todo el municipio, en toda la ciudad. Siguiente, por favor. En este sentido, como pueden ver, tenemos en el centro los campamentos de la ciudad, los campamentos del Centro de Bienestar Respiratorio, que funcionan dentro del marco del Ministerio de Salud, pero ahora la idea es que estos campamentos en una expresión, digamos, más pequeña, más puntual, se puedan ir implementando en la iniciativa privada, en las industrias, en el comercio, en los servicios, en la construcción y por supuesto que en todas las instituciones públicas que tienen presencia en Ciudad de Guatemala. De hecho, el día de mañana se inaugura el primer campamento Centro de Bienestar Respiratorio de cercanía, que se le ha puesto de cercanía para llevarlo cerca de los trabajadores y de las familias de los trabajadores. Un clic más, por favor. Esto nos permitiría que si esto se replica en las empresas,
en las industrias, en la construcción y en las entidades del sector público, pues entonces aquí sí generaríamos un efecto multiplicador y haríamos una estrategia de exponenciar estos campamentos para ir a la velocidad que también va la enfermedad. Y esta es una manera en la que de alguna forma estamos contribuyendo a la administración y, como decíamos, la mitigación de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y hay un componente más que tiene que ver con el kit médico. Por favor, Edgar, si nos haces favor de ilustrarlo. Entonces, básicamente, el concepto de atención primaria en el contexto, valga la redundancia, de medicina, lo que quiere decir es educar al paciente. Y entonces, esto sirve para que nosotros tengamos la aproximación a través de un médico colegiado activo, un médico que tiene el conocimiento y la autorización para conducir hacia un caso sospechoso o un diagnóstico presuntivo y poder clasificar qué es lo que realmente tiene el paciente o, más bien dicho, el vecino que está frente a él. En el caso de que el COVID-19 desafortunadamente no es como algún pendiente que tengamos colocado y que sea fácil decir a la primera COVID-19. Todos hemos tenido signos de gripa, todos hemos tenido un catarro de temporada, y a propósito de temporada, es época de otras enfermedades que están, como por ejemplo el dengue, el chikungunya, el Zika. Así que el doctor colegiado activo detrás de esta cámara haciendo telemedicina, al analizar la ficha epidemiológica, tiene chance de hacer más preguntas a la persona y conducir hacia donde sea posible, lo más próximo a establecer si realmente estamos frente a un caso de COVID. Y como ustedes saben, hay desde asintomáticos, COVID leves, moderados o severos. Alguien severo que desde que entra al campamento nos damos cuenta que es alguien que tiene una afección respiratoria porque tiene un enorme problema de dificultad al respirar, pues ahí está la ambulancia para que se le conduzca en mancuerna con el Ministerio de Salud a un hospital del sistema de salud pública donde le puedan atender. Pero para esos casos moderados, para esos casos sospechosos, en donde vemos que ya el problema es evidente, ahí es donde surge la idea del kit médico. El kit médico no tiene para nada la idea de dar algo para prevenir, para evitar que nos dé el COVID. El kit médico está destinado para cada tipo de caso en particular. Y así, en su contenido, podemos encontrar medicinas como acetaminofén, que es una droga bastante inocua en su presentación en tabletas de 500 miligramos, que nos puede servir para disminuir los signos de una temperatura que subió más allá de 38 grados. También es una medicina que nos puede ayudar para quitar los dolores musculares o dolores de huesos que una afección viral como estas le pueda dar a un paciente. Pero también está el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo bastante conocido en el medio y que eventualmente podemos usar como un recurso alterno cuando el acetaminofén no está funcionando adecuadamente y además en su función antiinflamatoria ante un caso evidente de coronavirus puede ayudarnos en su función antiinflamatoria para disminuir ese efecto tóxico de esa carga viral muy grande. Además de eso, tiene vitaminas como la vitamina C, como la vitamina D, como el zinc, que son estimulantes inmunitarios que van a mejorar lo que comúnmente conocemos como las defensas en la sangre. Y luego habrá algún medicamento particular para alguien específicamente que de acuerdo a su sintomatología oriente a que lo tenga, como por ejemplo un antibiótico. En este caso la acitromicina, en donde el mismo médico colegiado activo tiene facultad para poderla prescribir a través de la receta médica. Y lo mismo que pasa con la ivermectina y eventualmente esta finalidad de los medicamentos es entonces prácticamente destinada a tratar a ese caso sospechoso, a ese caso ya establecido de un COVID.
hay que recordar que cada caso es un caso en particular. Hay que recordar que el tener ese acceso a esta teleconsulta nos ayuda a establecer y a orientar mejor quién lo necesita y quién no necesita del kit médico, pero ciertamente es una ayuda fabulosa. Ya han habido testimonios de comunidades, en particular de números grandes, en donde no ha sido posible el acceso a uno por uno llegar, pero sí tener acceso a teleconsultas, donde el kit médico ha sido prácticamente un agente salvador. Así que eso es lo que podemos decir del kit médico. Estos kits son también, podemos encontrar testimonios en otros lugares. El de Guayaquil fue un ejemplo excelente y así hoy sabemos de que otras instituciones locales los están implementando, producto de encontrar la ayuda que esto ha tenido ante estos diagnósticos de casos sospechosos. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que muy ilustrativo. Finalmente, el quinto componente que teníamos es la articulación que ha tenido que hacerse para el funcionamiento de estos campamentos. Por favor, ponemos la siguiente filmina. Veo que aquí hay algunas consultas que igual contestamos las preguntas al final, pero con respecto a la aplicación, los que quieran bajar la aplicación, la tienen que descargar y la buscan como AVE Ciudad. Y hay un par de aplicaciones con el nombre AVE, pero esta se llama AVE Ciudad. Para descargarla en su Play Store o en el App Store lo pueden hacer. Con respecto a la articulación, pues aquí tienen todas las instituciones que se han involucrado, cada una con un rol diferente. No es posible que, digamos, el municipio hubiese podido tener un lugar para la prestación de servicios de salud sin contar con el aval del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que digamos esa es una parte importante, ellos son los rectores, y un poco la apuesta de esta solución fue tratar de fortalecer, ya que de alguna forma los hospitales se saturaron en algún momento por la enorme cantidad de casos que se dieron, pues el planteamiento de nuestro alcalde Quiñones fue decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer es generar y fortalecer la atención primaria, que eso significaba de alguna manera llegar la solución de salud al barrio, no solo con presencia médica, sino también con una prescripción y además con un kit médico como el que nuestro presidente del Consejo Médico acaba de ilustrarles. Esa, digamos, era una parte importante para poder, de alguna manera, llevar y generar una solución. Y de esa manera, llegando gente a estos campamentos, logramos descongestionar el sistema hospitalario. De manera que al final, ahora las cosas creemos que ya tienen una forma de ser administradas de manera tal que, como lo expresó el doctor López, los pacientes que ya llegan en nivel grave, conforme al manual de clasificatorio de pacientes que tenemos, ellos ya no son objeto de atención en el campamento, porque como lo he expresado, nosotros solo somos atención primaria, pero ya se clasifican y estos pacientes inmediatamente generamos el traslado a través de nuestros bomberos municipales a un centro hospitalario. Pero el grueso, digamos, de los demás quedan, digamos, atendidos dentro de este sistema de atención primaria de salud. Sigamos, por favor. Y quizás, llegado a este punto, convenga decir que todo este esfuerzo de salud que se ha hecho, como lo vimos al principio, tiene una forma de verla o una forma de ser visto este esfuerzo municipal, pero en el conjunto de las 3 acciones que el Plan Santiago prevé. Obviamente, el último eje de acción, que es el de la nueva normalidad o la reactivación económica, es un esfuerzo que se ha venido trabajando con tanto esmero por parte de los encargados y delante del licenciado Quiñones, pero
en lo atinente a llegar a ese momento, era muy importante poder trabajar una mitigación fuerte, porque finalmente, mientras no exista una cura para el COVID-19 o el coronavirus, es necesario tener digamos que una respuesta a la enfermedad de una manera proporcionada al tamaño de problema que tenemos. Y una faceta final de este esfuerzo que se ha estado haciendo para mitigar la enfermedad tiene que ver con el desarrollo de los protocolos. Hacer que vuelvan las actividades que conocíamos y que eran tan rutinarias antes de que la epidemia se presentara, ha demandado que para esta nueva normalidad, esta apertura que ahora vivimos, haya existido la necesidad de generar protocolos para ver cómo podemos normalizarnos, pero tomando aquellas medidas de prevención, de expansión del contagio, que de alguna manera hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud. Por favor, pasamos a la siguiente. De esa cuenta, en la Municipalidad de Guatemala se ha trabajado fuertemente en preparar, en presentar protocolos tanto para los servicios municipales que se están prestando. El de los mercados, por ejemplo, el de la prestación de los servicios públicos, tiene sus propios protocolos. En el caso del Transmetro que ustedes han escuchado, el Transmetro está por abrir operaciones en su primera línea, la línea 13, el día de mañana, como lo habrán escuchado, pero esto que está acá no es una improvisación. Para poder llegar a esto, déjenme decirles que hemos agotado todo un proceso, por favor pasemos a la siguiente, en la que estos protocolos, digamos, en primer lugar, surgen de una discusión, un diseño de los protocolos en el plano teórico, en papel, entre los técnicos, entre las personas. Después, este diseño de protocolos se somete a consideración del Ministerio de Salud Pública, que tiene su propia área de gestión de riesgos, analiza, quita, pone, propone, nos traslada a esas observaciones. Posteriormente ya se articulan, en el caso del Transmetro, como ustedes recordarán, hicimos un ejercicio de simulación interna para ver el funcionamiento de los protocolos. Sí, en la siguiente, por favor. Y eso nos llevó a un simulacro de 2 días, que recordarán que lo hicimos durante 2 días. Los 17 aspectos involucrados en el protocolo del Transmetro fueron en ese simulacro de 2 días evaluados por un equipo externo. Quizás, no sé si alcanzan a escuchar o digo a ver en la filmina que aparece un chaleco de la Procuraduría de Derechos Humanos, llegaron los derechos humanos, llegó la gente de la Coprecovid, llegó el Ministerio de Salud, llegó gente, un delegado de la Iglesia Católica, llegó gente de distintas áreas, digamos, epidemiólogos, a ver cómo en la práctica funcionaban estos protocolos del sistema de transporte. Entonces, ese simulacro nos permitió generar un informe, vimos las áreas de oportunidad que teníamos, obviamente hubo temas que generaron áreas de mejora que se fueron corrigiendo a lo largo de todo este tiempo. Fue un gran acierto del alcalde Quiñones el que pudiéramos haber hecho este simulacro con bastante tiempo de anticipación a la mañana, que es cuando inicia, porque eso nos ha permitido ir haciendo toda una serie de implementaciones, adquisiciones, para que, digamos, la prestación del servicio desde el punto de vista de lo que podemos hacer humanamente, digamos, y de acuerdo a la planificación que tengamos, pues sea un hecho. Y finalmente, el día después de todo esto, volvimos a someter a consideración y aprobación final del Ministerio de Salud estos protocolos, y el día de ayer nos dieron ya la autorización final habiendo agotado todo este proceso. Y este proceso lo ilustro respecto del Transmetro, pero es exactamente lo mismo que ha pasado con los protocolos que se han implementado para, por ejemplo, la actividad de los mercados. Hay algunas otras actividades que se han visto. Hemos apoyado al sector privado con lo atinente a los centros comerciales, la aprobación de los protocolos, pues hemos estado apoyando, digamos, en el tema de la gestión, también al sector de la construcción. Vamos nosotros mismos a utilizar este protocolo de centros comerciales en lugares como la Plaza de la Mate, por ejemplo, que me dio tanto gusto ver que uno de nuestros colaboradores, alguien de la MUNI que está a cargo del tema, el arquitecto Soberanis, ya hizo su ejercicio de simulación para ver cómo iba a funcionar el servicio dentro de la MATE el día de ayer. El viernes y el sábado va a tener un simulacro
van a cerrar sábado y lunes, digo domingo y lunes, para ya el martes arrancar esto. Al final, pues lo que quiero compartirles, pasemos a la siguiente, por favor, es que en este esfuerzo por la reapertura de la ciudad y cómo se ha preparado la ciudad para esta reapertura, pues ha habido un esfuerzo enorme. Del lado de la Municipalidad de Guatemala, creemos el equipo involucrado, haber hecho nuestro máximo esfuerzo para llegar a este momento y por supuesto vamos a seguir adelante con las acciones que se tienen preparadas de aquí al futuro, como pudieron ver en el video que les presentamos al inicio. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes, de llegar a este punto, y sé que tanto mi estimado doctor Edgar López y su servidor estamos aquí listos para contestar sus inquietudes. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias, doctor López. Honestamente les digo, como guatemalteco, y me atrevo a generalizar, nos dan una sensación de mucho confort, o sea, es reconfortante, esa es la palabra correcta, es reconfortante escuchar y ver que realmente pues una institución tan importante como la municipalidad esté en manos de gente capaz y estén realmente dándonos a los guatemaltecos y sobre todo al pueblo guatemalteco los servicios que se necesitan en un momento como estos. No quiero pensar, no quiero imaginarme qué podría estar pasando si realmente esto estuviera en manos inexpertas, como lo hemos visto en otras instituciones del Estado. Y me alegro muchísimo como guatemalteco y honestamente mis más sinceras felicitaciones por este trabajo. Como le repito, estoy seguro que hablo en nombre de muchísima gente. Pues habiendo dicho eso, Héctor, tal vez una pregunta importante es todo el tema de las alianzas. Se dice fácil poner todos esos logos ahí, pero realmente coordinar a tanta gente, a tantas instituciones, sobre todo cuando hay algunas gubernamentales y del sector privado, es todo un arte. ¿Cómo lograron ustedes que tantas instituciones se alinearan o se pusieran, digamos, en el mismo ritmo y con la misma agenda que ustedes estaban proponiendo? Pues, mira, es una pregunta que en el corto tiempo, ¿verdad? Yo creo que al ser humano, el alcalde utiliza frecuentemente una expresión que a mí se me ha quedado grabada, y él dice que cuando no nos podemos poner de acuerdo en las ideas, probablemente sí podamos hacerlo en los propósitos. Y aquí el propósito era salvar vidas humanas y hacer que la ciudad volviera a su normalidad en el tiempo más corto posible. Y eso, pues, lo que ha hecho es que, hablándote directamente de tu servidor, a quien ha confiado el alcalde la coordinación, digamos, de este esfuerzo de la etapa de mitigación, lo que hemos hecho es ir teniendo una serie de reuniones. La municipalidad tiene la ventaja, como lo decía antes, de tener una trayectoria y una fortaleza en sus equipos de planificación, estructuración, y entonces, pues lo que hicimos fue ir a plantear las ideas y por qué creíamos que debían tomarse esas rutas. Cuando nosotros planteamos lo de crear un test electrónico, ni les describo cómo nos vieron, porque era un tema de, miren, sí, tenemos que hacer un test electrónico porque va a servir para esto, y entonces, pero entonces agarramos y le pedimos, pero sí, todos ustedes los epidemiólogos nos tienen que ayudar porque ustedes son los que tienen que armar. Bueno, entonces nos pusimos ahí de pronto, sin notarlo, a trabajar juntos, y cuando vieron ya el resultado de este trabajo conjunto, quizás eso fue, diría yo, que ese punto de inflexión que necesitábamos para decir, bueno, estas alianzas y la forma de trabajar de la MUNI, tal vez lo que costaba un poquito es esta municipalidad, y lo digo aquí abiertamente a todo el mundo, el alcalde de la ciudad va volando, siempre va bien rápido, y todos los demás de su equipo tenemos que ir al ritmo de él. Entonces,
quizás eso fue lo más difícil hablando de culturas organizacionales, digamos, tratar de ir a una velocidad y con una forma de entender las cosas en donde el resultado es importantísimo, ¿verdad? Entonces, pero al final, Rodrigo, y todos los que me escuchan, les confieso que arrancó con esta expresión de alegría de que se había logrado un test electrónico y que pues tal vez antes no se imaginaba, y posteriormente a eso ya les presentamos, como les mostré, estos componentes del plan y fuimos armando uno por uno hasta que llegamos al momento en el que nos encontramos. La COPRECOVID, tuvimos la fortuna de que el alcalde tuvo en algún momento un encuentro con el señor comisionado, le explicó de todos estos planes que teníamos. También el doctor López, tuvimos la oportunidad de tener en su oficina, en su consultorio, una comunicación vía Zoom con el comisionado cuando todavía no había venido a Guatemala, y empezó a oír de estos esfuerzos de lo que era el grupo AVE, de la municipalidad, la plataforma, esta herramienta electrónica. Entonces él venía con algún nivel de interés, y luego platican con el alcalde y a partir de ahí logramos pues un apoyo, digamos, grande en esa parte. Los voluntarios en catástrofes, pues este es un grupo como 35 médicos de la Universidad Francisco Marroquín que se unieron, muy interesante, porque ellos trabajaron todo un protocolo de triaje para clasificación de pacientes en campamentos. Ellos trabajaron para el tema del volcán de fuego, recordarán. Entonces, pues simplemente empezamos a unir actores, ¿verdad? Con este esfuerzo de articulación, unos esfuerzos pues obviamente liderados por el alcalde, otros por tu servidor y demás personas, hasta que se formó este equipo con los logos que ves ahí, que por cierto está hasta el Ejército de Guatemala ayudándonos en el tema de seguridad de equipos y demás. Pues muchísimas gracias, Héctor, y de verdad se pueden sentir orgullosos porque creo que en estos momentos tan complicados para el país, ustedes están haciendo la diferencia. Y aquí en esta felicitación y este agradecimiento incluyo al doctor, pero sobre todo a todos esos doctores, a todos esos superhéroes que nos pusieron ustedes ahí en las imágenes, ¿verdad? Disfrazados de blanco, que están en la primera línea. Y tal vez esto me lleva a la pregunta, doctor López, entiendo, y tal vez para que la audiencia lo entienda, usted explicó de lo importante que es detectar esto, digamos, estas molestias respiratorias en estos centros de bienestar antes de que los pacientes puedan llegar a un hospital. Porque al final del día, yo lo que entiendo, y tal vez le pediría nada más que elabore usted en esa línea, es que uno de los grandes riesgos es que las personas primero no quieren ir a un hospital, ¿verdad? Por razones obvias, no tengo que explicarlas, pero lamentablemente puede ser que tengan un ataque de asma o tengan, qué sé yo, alguna enfermedad respiratoria, van al hospital y ahí es donde se contagian de coronavirus, ¿verdad? O sea, los hospitales entiendo que son el primero o segundo lugar de mayor contagio de coronavirus. Entonces, explíquenos un poquito por qué la importancia, doctor, de detectar esto de una manera tan prematura en estos centros de bienestar. Una pregunta muy buena, muy importante para toda la audiencia. La atención primaria, decía, es en medicina una parte fundamental para que el vecino o el paciente se aproxime mucho antes que se hacen evidentes los síntomas reales o más bien se desarrolla el proceso de enfermedad. Eso es prevenir. Y eventualmente, entre más temprano se tome y se diagnostique un problema que está evidentemente viniendo a atacar al cuerpo, se puede detener, se puede cambiar su curso, pueden ser diferentes las cosas, pueden complicarse. ¿Qué tan Ese importante? ejemplo del asmático es excelente, porque ese paciente asmático, por supuesto, que al llegar a una emergencia de un hospital público, no teniendo COVID, va con las defensas bajas, va con un cuadro respiratorio complicado y fácilmente lo ingresan al hospital o no lo ingresan, probablemente sale con una neumonía. Así que eventualmente esa es la razón fundamental. Llegar temprano, informarse, perder el miedo, quitar ese mito.
es que si de repente a lo mejor llego y me dicen que tengo y eventualmente eso ya va a ser el equivalente a una sentencia. O no, el estar bien informado de qué pasa, el saber de que llegas con COVID y llegas a tener la información correcta, que estás atento a qué te va a estar sucediendo primero antes de que esto se complique, puede prevenir que realmente el paciente o el vecino llegue incluso a morirse. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez, si me permites agregar algo, te agradezco las palabras a los voluntarios. Quiero contarte que, como bien dijo Héctor, aquí tienes estudiantes y médicos, y esto que voy a decir ahorita es algo muy importante. Quiero contarte que esto incluye profesionales de la Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad de San Carlos, de la Universidad del Valle, de la Universidad Mariano Gálvez y de la Universidad Rafael Andívar. Y no tienes idea qué bonito se ha visto en medio de la crisis la interacción de actores que, aunque venidos de instituciones diferentes, estamos todos luchando por una causa común y es sacar adelante a Guatemala de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Héctor, una pregunta con respecto a la gestión. Tú hablabas de la importancia de que estos campamentos se repliquen en el sector privado y en el sector público. Tuvimos al ministro de Finanzas aquí la semana pasada, con algunos problemas técnicos de parte nuestra, por cierto, pero, y él nos hablaba de que ellos ya habían presupuestado abrir creo que 60 de estos campamentos en todo el país. Y por otro lado, también tengo cierta información de que hay algunas empresas abriendo campamentos para sus empleados. No sé, me imagino que tú estarás ahí siendo un franquiciatario de conocimiento, ¿no? De know-how de este tipo de conocimiento. También nos puedes ampliar un poquito, porque creo que una de las cosas muy importantes para la audiencia es si estamos o no más tranquilos de que podemos abrir y estamos haciendo una apertura responsable o estamos haciendo una apertura prematura como algunos nos quieren hacer pensar. Mira, creo que la importancia de tu pregunta radica en que si queremos francamente hacerle un frente, como son tus palabras, responsable a la enfermedad, esta responsabilidad debemos asumirla por niveles, empezando por la persona misma, pues, porque se están haciendo estos esfuerzos grandes, pero en primer lugar lo que tenemos que tratar es de ir formando la cultura y la responsabilidad de la persona misma para usar su mascarilla, para lavarse las manos, para guardar el distanciamiento social. Esas son medidas que le tocan a la persona digamos que es la expresión más básica de la responsabilidad que como vecinos y ciudadanos de este país debemos de tener. Pero además es importante generar otro anillo de responsabilidad y ahí ya tenemos que ver los actores que estamos involucrados o que administramos una cierta cantidad de personas. Las instituciones públicas tienen una cierta cantidad de trabajadores, esos trabajadores a la vez tienen familias, las empresas tienen trabajadores, tienen familias, y pues por supuesto que los prestadores de servicios como la municipalidad e incluso el mismísimo Ministerio de Salud tienen un rol que jugar en esto. Utilizaste la expresión franquiciatario porque efectivamente, y permítanme expresarlo de esta manera, ¿verdad? Esto es algo así como, si queremos que esto salga bien, no sé si vieron ahí los trajes espaciales de la gente, y alguna gente me decía, Héctor, pero es que eso pareciera exagerado. No, no es exagerado, porque en una epidemia hay que cuidar los detalles, y mal haríamos en tener que aperturar un centro y tenerlo que cerrar en un corto tiempo porque el personal que está atendiendo se infectó. Entonces, digamos que en esta tarea, digamos, si haciendo un símil, si habláramos de una franquicia como McDonald's, digamos, lo ideal sería que todas las franquicias que se generen, y que es en lo que hemos estado insistiendo y con las instrucciones del alcalde hemos estado repitiendo, que no se varíe la receta, y la receta tiene que ver con, se pueden abrir en las modalidades que ya expusimos, pero el nivel de atención, la seguridad, los detalles para cuidar la desinfección dentro del lugar, tienen que ser las mismas, y por tanto todo el mundo tiene que cumplir
los manuales, tanto el manual de triaje como el manual, el protocolo de bioseguridad y el protocolo de desinfección de instalaciones. Y voy a decir algo muy rápido, digamos, aquí se tiene que cuidar hasta el detalle que después de que se levantó un paciente de un escritorio y una silla donde lo atendieron, antes de que entre la segunda persona, tiene que haber un proceso de desinfección de donde se sentó esa persona para que el segundo en turno llegue a sentarse a ese lugar. Y eso se tiene que cumplir con rigurosidad. Y por eso es que la apertura de nuestros campamentos no es solo un tema de adecuar instalaciones, poner internet, no. Se generan ensayos, simulaciones, hay una auditoría antes de abrir, capacitaciones al personal y un poco en esa idea de franquiciar o más, digamos, para no hablarlo en términos tan empresariales, esta idea de replicar estos centros de bienestar respiratorio, pues a lo que le hemos dado duro es en insistir, ahí están, nosotros entregamos, hay un manual para funcionamiento de esto en donde incluimos protocolos, planos, explicaciones, videos y las preguntas que necesiten. Villanueva, por instrucciones del alcalde de la ciudad, pidió que le apoyáramos grandemente porque ellos van muy adelantados en abrir su centro de bienestar en Villanueva, que tuviéramos incluso reuniones con sus equipos técnicos. Entonces, mis equipos técnicos se reúnen con ellos para tratar de que esto se replique y así es como hemos estado trabajando, Rodrigo. Muchísimas gracias, Héctor. Felicitaciones. Se te trabó el video, no sé si lo querés ahí reiniciar nada más. Doctor López, preguntan acá que si en estos centros de bienestar hacen las pruebas PCR antígeno o solo la electrónica, que yo creo que está bien, pues, porque al final del día los kits que están dando no son medicinas, digamos, invasivas, complicadas. Es correcto, la respuesta es no se están haciendo las pruebas al día de hoy. Sin embargo, están contemplados espacios para si en un futuro se corren pruebas o se van a poder correr pruebas, así será. Pero al día de hoy no se corren pruebas. El diagnóstico del caso sospechoso es presuntivo en base a la clínica, a la ficha epidemiológica y a la entrevista entre el colegiado activo médico o médica y el vecino. Y esto creo que es importante. Yo he recordado un caso aquí en República Live varias veces que es importante hacerles ver, y es que hay un caso en un ingenio de azúcar que lo voy a mencionar porque ya lo vamos a publicar en República, se llama el Ingenio Magdalena, que hasta la semana pasada tenía alrededor de 450 casos de contagios. Tenía 360 más o menos recuperados. En todo el periodo lleva más o menos 5 hospitalizados, solo 1 con asistencia respiratoria de asistencia no intubado y ningún fallecido. Y esto ha sido porque el director operativo del ingenio tomó la decisión de no arriesgarse a esperar las pruebas porque el primer hospitalizado que tuvo fue porque se tardaron 15 días en darle los resultados. Entonces, realmente atender la enfermedad de una manera inmediata, rápida, llamémosle cuasi prematuramente, o digamos, en los primeros síntomas, puede hacer la gran diferencia entre que la persona se vaya al hospital o no se vaya al hospital y por lo tanto, pues, se muera o no se muera si se le complica, ¿no? Entonces, creo que el procedimiento es el correcto desde mi punto de vista. Ese ingenio merece no solo felicitación, sino estímulo para que se tomen ejemplos de estos buenos testimonios. Correcto. Justamente ese testimonio también se compara, y ahora que estás en República documentando, hay una comunidad de 30 religiosas en donde se toman pruebas. Después de 2 semanas y un poquito más, no estaban los resultados. Si la medida no hubiese sido tomada, al día siguiente fue ingresada la única que tuvo una complicación, no sabemos qué hubiera pasado con una comunidad de 30 personas. Así que ese es el objetivo. Buenísimo, pues una vez más los felicito y no me voy a cansar de felicitarlos. Héctor, me preguntan acá
En cuanto a la reactivación económica, que creo que todos estamos sumamente ansiosos, ¿cómo va la ventanilla única para el trámite de licencias? Y no es la mía, te lo prometo. Al final, pues, Rodrigo, la verdad es que no ha dejado de funcionar, ha estado trabajando, pero obviamente en el sector público, como en el sector privado, digamos, están vigentes las disposiciones según las cuales una persona mayor de 60 años o alguien que tenga alguna enfermedad de las que te generan, de estas preexistentes que te generan algún problema, digamos, de muy severo si te llegara a dar el coronavirus, los diabéticos, por ejemplo. Todo este grupo de personas que son casos especiales están trabajando en la modalidad de teletrabajo dentro de la Municipalidad de Guatemala. Entonces, digamos que eso de alguna forma, digamos, hace que presencialmente solo tengamos para guardar las medidas de distanciamiento, que ya habrás leído que hoy solo puede coexistir una persona en un espacio de 4 metros cuadrados, digamos. Entonces, eso hace que de alguna manera tu espaciamiento dentro de las instalaciones pues tenga que cumplirse y por tanto tenemos menos gente presencialmente. Y eso ha hecho que en alguna medida algunos procesos se lleven, quizás no exactamente como era antes, pero de hecho ya estamos regularizando bastante bien la ventanilla única de la construcción, igual que la administración del UCI, implementaron unos sistemas en donde ya los usuarios pueden interactuar a través de videoconferencia con los distintos asesores para poder, digamos, ganar y hacer que este teletrabajo se conecte con los que están haciendo uso del mismo. Nosotros sabemos de la importancia capital que tiene que estos procesos de agilización y expedición de las licencias, digamos, se optimicen porque en alguna medida el sector construcción no solo genera empleo, que eso ya es bastante decir, sino que por otro lado es una fuente importante de ingresos para el municipio y que nos sirve para la prestación de los servicios de los que hemos estado hablando ahorita. Excelente. Pues buenísimo, yo creo que sí hay muchos desarrolladores ahí con ganas de pagarte licencias. Entonces creo que hay que agilizarlo. Doctor, me preguntan acá que si se atienden a personas solo de la ciudad. La pregunta es la siguiente. ¿Atienden personas que trabajen en la ciudad pero que vivan en otro municipio o personas que se movilizan en la ciudad pero que viven en otros municipios, que es como la mitad de la gente que está en la ciudad usualmente durante el día? Pues eventualmente en el campamento, en una de las filminas que Héctor presentaba al principio, podías ver que prácticamente hay visitantes de todas las zonas y precisamente al de la zona 18, por ejemplo, llega gente de la zona 1, zona 3, zona 2, así que llegan de diferentes lugares. Sí, no es requisito tener el DPI de la ciudad para llegar a la zona 18. No es requisito. Excelente. Y la otra pregunta es para Héctor más que nada, porque es el financiero acá. ¿Los servicios ofrecidos tienen algún costo y durante cuánto tiempo los estarán brindando? Que la voy a unir con otra que es que si se puede comprar un kit en la municipalidad y si fuera así, ¿cuánto cuesta? Bueno, los servicios son totalmente gratuitos. No hay ningún costo por llegar. De hecho, la idea es esa. Son totalmente gratuitos y puede llegar cualquier persona. El que se sienta enfermo, que llegue. Si es de otro municipio, llega, igual se le atiende, ¿verdad? Los kits no se venden. Los kits no tienen ningún costo. Los kits se entregan, pero para la entrega de un kit, digamos, tiene que haber... a ver, lo explico así. Para que un kit pueda ser entregado, necesita que se haya agotado el proceso dentro del campamento y un médico de los que tenemos lo haya prescrito, como que ese paciente lo debe tomar, pues, porque esto, pues, medicina tampoco son alimentos o dulces, o sea, lo tiene que prescribir, digamos, el médico. Y luego también tomar en cuenta que como en nuestros campamentos, nuestra autorización es para atender, siendo atención primaria, casos leves o moderados. Entonces ha habido gente que nos pregunta, mire, y si yo tengo mi prueba de COVID positivo, por ejemplo, yo puedo llegar solo por el kit. No tiene una respuesta única porque al final, si la persona ya es un caso severo de coronavirus,
no puedo atenderla en el campamento, sino que esa ya tiene incluso un conjunto de medicinas que ya me corregirá aquí o me va a jalar las orejas Edgar por meterme a este campo, pero digamos, si ya es un caso severo, las medicinas que se dan y las que salieron publicadas por el Ministerio de Salud son un tanto diferentes. Entonces, en ese caso ya un severo tiene que ser trasladado, atendido y digamos, las medicinas ya se las generaría una institución de las de tercer nivel, un centro hospitalario. Ok, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido para mí, como les repito, muy reconfortante saber que se está atendiendo, que estamos preparados como ciudad para reiniciar operaciones lo más normal posible con la nueva normalidad. Entiendo también, tal vez Héctor, terminemos con esta parte que abren y van a promover un tema de ciclovías, ¿correcto? Es correcto. De hecho, mañana se echa a andar un simulacro para poder funcionar ya con el tema de las ciclovías. Se ha estado trabajando en el protocolo del funcionamiento de las ciclovías. Mañana se echa a andar un simulacro y se va a observar bien cómo funciona y cómo se interactúa. Hemos estado cuidando los detalles. Nuestro alcalde nos pidió que pusiéramos atención, pero esto de las ciclovías es sumamente importante, Rodrigo, porque al final, si ahora que los Transmetros y cualquier sistema de transporte público solo puede ir al 50% de su capacidad para guardar las normas de distanciamiento, pues encontrar estas rutas alternativas o estas vías alternativas de poder la gente transportarse nos ayuda. Además, es una forma saludable de conducirse de un punto a otro. Yo creo que Guatemala poco a poco, como es la experiencia en otros países, se va a ir metiendo a este sistema de ciclovías en las que el alcalde Quiñones ha puesto tanto empeño para que se vayan armando más tramos, de manera que se pueda cubrir distintos puntos de la ciudad. Sí, yo creo que el tema, una de las cosas importantes de las lecciones que tenemos que recibir de esta es cómo tratar de movilizarnos de una manera para tratar de tener el tráfico que hemos tenido en las últimas, sobre todo, ¿verdad?, en estos últimos días, y no regresar al tráfico en el que estábamos. Y otro tema ahí que les va a tocar a ustedes después de resolver es esa invasión de motos que tenemos ahora, porque creo que sí ha crecido de una manera enorme el parque de motos, ¿verdad? O sea, es una cosa importante. Pero, pues bueno, como les repito, tenemos que ir ya terminando. Ya estamos sobre la hora. Les agradecemos muchísimo, no solo por no solo por haberse tomado el tiempo de presentarnos hoy lo que están haciendo, que obviamente pues muchísimas gracias, pero adicional y tal vez más importante, por todo el tiempo que le han dedicado a esto, porque sé que ustedes no han estado guardados en sus casas, ustedes no han estado protegiéndose del coronavirus, ustedes han estado muy cerca y muy expuestos a esta enfermedad, que si bien es cierto, para la gran mayoría no es una enfermedad letal ni muy delicada, pero nadie quiere averiguar, ¿verdad?, que si para uno lo es o no. Pero muchísimas gracias, de verdad, yo en lo personal, como Rodrigo Arenas y en nombre de muchísimas personas, se los agradezco y se los quiero reconocer. Estoy seguro que sus familias lo van a hacer, están dándole a Guatemala lo que Guatemala necesita en probablemente uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Y no me cansaré de agradecérselos. Y gracias a todos. Muchísimas gracias a Ferco, a Banco Industrial y a Cementos Progreso por habernos permitido este espacio. Y muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos dejó entrar a su casa el día de hoy. Muchas gracias, doctor López. Muchas gracias, Héctor. Feliz noche y estoy seguro que seguirán trabajando, entonces no les puedo decir que descansen, pero muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos.